Listo. Muy buenos días, compañeras y compañeros de La Fuente. Muy buenos días, senadora Cruz, senador Madero, coordinador Rementería. Gracias por acompañarnos. Empezaríamos con una participación del senador Rementería y posteriormente el senador Madero hará una presentación amplia sobre el documento que les hemos venido comentando. Senador Rementería, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Un saludo, por supuesto, a Gina, a Gustavo Madero, a todos los medios de comunicación. Esta mañana el grupo parlamentario del PAN tiene, pues, digamos que la oportunidad de compartir con ustedes un trabajo muy bien realizado por parte del senador Madero, que lo que pretende es recoger, pues, todo lo que ha sido, pues, este tránsito por este nuevo gobierno. Y bueno, todo aquello que creemos nosotros que debió hacerse de una forma, aquello que pues de plano no debió hacerse, y en todo caso algunas cosas que no se hicieron y que tenían que pues haberse propuesto. El documento lo ha elaborado básicamente el senador Madero y yo quisiera pues dar la oportunidad de que lo presentara. Es un documento muy importante, muy vasto, que recoge un poco un resumen de todo lo que ha venido sucediendo y que es bueno refrescarlo, sobre todo en ocasión de la inminente terminación de esta legislatura. Ya estamos en el periodo de receso, ya el próximo periodo ordinario que tengamos ya corresponderá a la siguiente legislatura y me parece que es muy oportuno lo que hoy hace. Así que, sin más, yo te diría, Gustavo, pues platícanos a todos y bueno, hagamos pues nuestro este documento que es muy interesante. Gracias. Con mucho gusto, coordinador. Muchas gracias por la oportunidad de darnos la oportunidad de sintetizar lo que el grupo parlamentario a través de todo su trabajo ha presentado iniciativas, señalamientos, puntos de acuerdo y votaciones sobre una realidad que nos está preocupando. Saludo también a la senadora Gina Cruz que nos acompaña. Quiero agradecer al trabajo de equipo, el trabajo de comunicación social del grupo parlamentario, a la Secretaría Técnica, al equipo de redes, al equipo de asesores, a todos los equipos que nos han ayudado para lograr, coordinador, una forma de presentar ideas sobre este balance que, como bien dices, se requiere hacer un corte de caja de algo que ha venido poco a poco y de manera sistemática cambiando el país y no necesariamente para bien, como lo iremos presentando. Voy a presentar primero un PowerPoint que es interactivo, coordinador, y que tiene una liga con un documento ya más amplio en Word que pueden después irse profundizando cada una de estas ideas. Pasamos a la presentación de lo que sería los primeros 8 grandes temas que hemos identificado como balance de estos 3 años de gobierno de la mal llamada 4T, porque en realidad es un tema de deterioro más que de progreso, de transformación, no de transformación, sino de destrucción. En muchos de los casos empezaremos hablando ahorita con el tema de la militarización, después la militarización que tiene que ver con cómo las Fuerzas Armadas han ahora impactado en la vida civil como nunca en la historia desde la revolución. El presidente en esto falla y contradice su oferta de regresar a los militares a los cuarteles y ahora, al contrario, los exacerba y los lleva a muchas acciones de la vida civil en detrimento de los derechos humanos y también de los equilibrios que debe haber en una administración pública. Después hablaremos del debilitamiento institucional, el retroceso económico, el desmantelamiento del sector salud, la falta de respeto por los derechos humanos de esta administración, la degradación del medio ambiente, el menosprecio por el federalismo y la opacidad de esta gestión. Empecemos entonces con este desdoblamiento de la información, hablando primero de la militarización. Quiero decirles que el tema de la militarización nos habla de estas más de 30 nuevas funciones que este gobierno le ha asignado
a las autoridades militares que antes pertenecían a las autoridades civiles, ya sean públicas o privadas. Y todo esto pues viene haciendo una concentración que ya preocupa incluso a organismos internacionales, organizaciones de defensa de los derechos humanos. La Semarnat está a cargo, la CEMAR, la Secretaría de Marina, perdón, está a cargo de supervisar la Marina Mercante, funciones que antes eran de la Secretaría de Comunicación y Transportes, como un ejemplo. La Guardia Nacional, que debía haber sido civil, pues se burló ese mandato y más del 80% de sus integrantes son militares y su estructura es totalmente militar. Por eso organismos como Amnistía Internacional, la ONU, han expresado su preocupación por la cantidad de estas nuevas tareas que están llevando a cabo los militares y que ya preocupan incluso no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pasamos a la siguiente, por favor. El ejército también, dentro de este empoderamiento del ejército, pues se da el volverlo el constructor del régimen, con dos impactos. Todas las obras emblemáticas las construye el ejército, hospitales, Tren Mayas, las sucursales del Banco del Bienestar. Y esto pues le quita al sector privado de una gran oportunidad de generar empleo y fortalecer a las empresas, y por otro lado permite un manejo más opaco de estos gastos que cada vez son mayores a través de este brazo militar que se ha convertido el constructor favorito de esta administración. Adelante. Adelante, por favor. El siguiente punto tiene que ver con el debilitamiento institucional. Reducir la autonomía de las instituciones, disminuir su presupuesto, desaparecerlas o limitar sus funciones ha sido el impulso principal de esta transformación que llaman ellos con pretextos de ahorro, de austeridad o de combate a la corrupción. Pero como veremos en todos estos casos, en realidad es simplemente para centralizar más los recursos en un presidente de la República que decida unipersonalmente y de manera discrecional y opaca cómo utilizar los recursos de todos los mexicanos. Entramos al tema de la cooptación también de un poder, del poder judicial. Hoy lo estamos viviendo tristemente. Las reformas que son para tratar de fortalecer al poder judicial se aprovechan para descaradamente manifestar su preferencia por un solo ministro y decir que es el único que puede llevar a cabo esa reforma y que por lo tanto debe de extenderle su presidencia por 2 años más, violentando la Constitución. Esto es un descaro. Ya el presidente se está volviendo un provocador abierto, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues es un poder que ya se somete a la órbita del interés de este presidencialismo exacerbado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, tenemos la pérdida de la autonomía del propio Consejo de la Judicatura, cuando con todos los nombramientos de incondicionales en vez de personas que tengan pues un prestigio que pueda garantizar los pesos y los contrapesos. Estas personas sin experiencia en distintas áreas, pongo como ejemplo también del debilitamiento institucional lo que ha sucedido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un triste episodio después de una lucha tan grande de los ciudadanos de construir y contar con un órgano autónomo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se impone violentando la ley, violentando el conflicto de interés
y violentando la contabilidad de los votos, que nunca se llegó a demostrar que se contaron con los 2/3 partes de los senadores presentes, a una persona simplemente por su obsequiosa cercanía con el movimiento y la persona del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como nunca hemos perdido un aliado, los que estamos preocupados por el avance no solo de la democracia, sino de los derechos humanos en México, en esta comisión que hoy simplemente es una sombra del presidente en esta materia. Pasamos a la que sigue. En el desmantelamiento institucional, pues también está la desaparición de programas, de dependencias, de fideicomisos, simplemente para hacer uso directo de todos estos recursos sin la participación ni de reglas de operación ni de terceros. Y esto ha venido a debilitar mucho el federalismo, la transparencia y la eficacia de estos recursos en distintas áreas, de ciencia y tecnología, de promoción económica, del agro, del sector rural, etcétera. También impulsó la disolución del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEE, diciendo que solo despedía a maestros y que los agredía, cosa que es totalmente mentira, como lo ha demostrado. Muchas mentiras salen desde las mañaneras, igual que lo hacía el presidente Donald Trump, que sigue el mismo estilo pues autoritario de gobernar. Por eso se llevaban también el presidente Trump y el presidente Andrés Manuel. Ahora con Biden las cosas cambian. Pero bueno, ahí se da precisamente una mentira, un instituto de evaluación educativa que existía desde Vicente Fox y se fue fortaleciendo como un órgano para evaluar la educación, el sistema, que nunca se despidió a ningún maestro por esta razón, simplemente por lo que quieren es tener mayor control y darle el control a sus aliados, en este caso a la CENTE, para el control de quién entra y quién permanece en el sistema educativo. Adelante. En materia económica vemos un gran retroceso, vemos un impulso más estatizador, que nos recuerda mucho a los gobiernos de los 70s con Luis Echeverría Álvarez, y centralizador. En la desaparición de programas e instituciones que también buscaban promover el desarrollo turístico o económico, y ahora simplemente se carecen de esos aliados. Previo a la pandemia del COVID, ya veníamos cayendo en el crecimiento económico y en la inversión. De hecho, el punto de quiebre se da cuando se da el anuncio de la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco. A partir de ahí hemos venido teniendo una caída sostenida en la confianza y en la inversión pública y privada en infraestructura en nuestro país. No hay crecimiento, no hay confianza, y por eso, por este tipo de decisiones unipersonales y muy de ocurrencias ideologizadas por parte de este gobierno. Pasamos a la que sigue. También ya hablamos de la falta de promoción económica, la desaparición de los 109 fideicomisos y también la desaparición de lo que se conocía como el INADEM, este programa federal para apoyar emprendedores, y el de promoción turística y económica del país. Desaparece en el fondo minero, este fondo que se creó con la reforma energética para obligar a que las empresas mineras invirtieran un porcentaje de sus ganancias en los municipios en beneficio de la población, y era uno de los principales recursos de estos municipios pobres, alejados. Ahora el gobierno federal se agandalla estos recursos para invertirlos de manera directa.
Adelante, por favor. Bueno, creemos que es un gobierno totalmente centralista, es un tufo autoritario y centralista, presidencialista, que hace la desaparición de todos estos programas para poderlos hacer y ejercer de manera directa. Y ha llevado a un deterioro de la inversión, como yo les decía, desde la cancelación del aeropuerto ha venido la caída, la peor caída desde 1995 con datos del INEGI. La inversión en infraestructura es artificial porque más de la mitad son solamente para Pemex y la CFE y las 5 megaobras, pero dejando fuera a todos los estados en infraestructura carretera, en hospitales, en universidades, escuelas, nos están atendiendo y esto lo está teniendo la menor caída y mayor concentrada simplemente en estas pocas áreas. Adelante, por favor. Seguimos con la incertidumbre económica para atraer la inversión extranjera, para invertir directamente por parte de los empresarios. Por segundo año, México queda excluido de la lista de los 25 países más atractivos para invertir y para recibir inversión extranjera directa. Aumenta el riesgo país y se da la pérdida de la calificación de Pemex por parte de Moody's con perspectiva negativa. Hay que acordarnos que el año pasado Pemex perdió más de 450,000 millones de pesos y ha sido una obsesión de este gobierno en tratar de generar en esta empresa una regresión a lo que era la reforma energética, metiéndole obstáculos a la inversión privada y extranjera y fortaleciendo la inversión pública en las paraestatales de Pemex y CFE, consideradas ahora como empresas productivas del Estado. Adelante, por favor. Bueno, el otro tema es el triste desmantelamiento del sector salud. Se destruyó el Seguro Popular, se crea un INSABI que viene a sustituir de manera ineficaz lo que había, se desmantela toda la forma de distribuir los medicamentos, entramos en la escasez, se desmantela la forma tradicional de aplicar las vacunas y ahora se mete con un sistema, pues ya a través del gobierno federal, pero con sus aliados, los siervos de la nación y de las delegaciones para poder tener un control y politizar también este manejo. La escasez del personal médico especializado han agravado los problemas como que estamos pasando en este momento, que es el COVID y adelante, han hecho que México es el principal, uno de los 2 países donde hay mayor muertes de personas, el primer lugar en el mundo por muertes de personal de salud a causa del COVID, 3,800 fallecidos. Imagínense, las personas que deben de cuidar a los pacientes son los que más se infectan en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Un mal manejo. No hay pretexto, es simplemente que no se tienen los controles para poder garantizar la salud de los que deben de cuidarnos, las enfermeras, el personal, y todavía se obstina en no darle vacunas a los prestadores de servicios de salud que son del sector privado y solamente se inclina a darle esta protección a los del sector público. La eliminación del Seguro Popular es un retroceso enorme que ha costado mucho y que no ha podido ser sustituido por algo que lo mejore, sino por el contrario, un retroceso terrible con falta de medicinas, con falta de inversiones, con falta de coordinación.
hay un persistente desabasto de mecanismos, y la proporción de niñas y niños mexicanos que recibieron las vacunas para prevenir enfermedades cayó en los últimos 2 años. Solo el 78% de las niñas y niños contaban con el esquema básico completo de la vacunación, la cifra más grande desde hace 12 años. Adelante. Bueno, entramos también al menosprecio que se ha tenido por parte de esta administración a los derechos humanos, a la participación de la ciudadanía en la defensa de sus derechos, y así como la militarización es la contraparte, la otra cara de la moneda. No solo se militariza, sino que se desdeña los derechos humanos. Lo vemos en todos los casos, y bueno, así se dan, por ejemplo, la reforma a las telecomunicaciones para tener un control de los datos biomédicos, biológicos, de identificación, pasando por los derechos humanos de las personas, y por eso pues ha sido impugnada esta reforma. Todas estas reformas que se hacen con la mayoría de Morena, pero en contra de la ley y en contra de los derechos humanos. También este gobierno es el que ha tenido pues un desdén por la prensa libre. Hasta el consejero jurídico de la presidencia lo dijo con todas las palabras: hay que callar a esos periodistas. Y el mismo presidente se la pasa señalando. Imagínense nomás, un presidente de la República señalando con nombre y apellido no solo a medios, sino a personas, a profesionales de los medios de comunicación. Esto retrata pues un presidente intolerante y un presidente que desdeña la libertad de expresión y los derechos que tenemos los mexicanos para disentir. También se dio la falta de empatía con un movimiento feminista desde el inicio de su administración. Declaraciones totalmente desafortunadas, un presidente muy insensible, que pues mucho de este colectivo fue fundamental para su triunfo, y hoy se sienten en muchos de los casos abandonados, porque el feminicidio ha crecido, pero no solo ha crecido históricamente, tenemos el mayor número de la historia, sino que sobre todo se da un desdén, una falta de empatía, unos comentarios totalmente pues misóginos y machistas por parte del presidente en algunos de las expresiones que retratan su forma tradicional de ver el rol de la mujer, que deben de quedarse en casa y cuidar a los niños, y quitarles ese derecho de expresarse en las manifestaciones, como el 8 de marzo en 2 ocasiones. También tenemos el rechazo a las organizaciones de la sociedad civil, dicho con todas sus letras por el presidente de la República. Él desconfía de la sociedad civil. No conozco una democracia avanzada que no tenga una sociedad civil fortalecida y que desde el poder público, el gobierno, se le reconozca su legitimidad. Y más bien esto nos habla de los gobiernos pues autoritarios, como los que vivimos en América Latina en algunos casos, como el propio de Venezuela, donde hay un ataque directo a las distintas organizaciones civiles, y argumentan que favorecen la corrupción y favorecen solo a ciertos intereses privados. Hay que recordar ahorita la nota diplomática que lanza contra el gobierno de Estados Unidos por el patrocinio a organizaciones como Artículo 19 o Mexicanos contra la Corrupción. Un dejo totalmente de intolerancia del presidente contra quien no piensa como él. 92 organizaciones de la sociedad civil le pidieron ya al presidente que no generalizara sobre la actuación de estas agrupaciones, y de entre ellas
entre el 2019 y 2020, 45 activistas y defensores de derechos humanos han sido asesinados en México. México es el país del mundo con mayor número de periodistas y defensores de derechos humanos asesinados. Hoy. Adelante. Bueno, su falta de compromiso con el medio ambiente, con los compromisos asumidos a nivel internacional y nacional, tienen, bueno, no los ponen en su agenda, solo de los 100 compromisos, 3 tienen relación con el medio ambiente, pero en la práctica ni siquiera eso los cumple porque privilegia el uso del combustóleo, el carbón y el petróleo cuando todo el mundo se pronuncia ya a favor de las energías renovables. Este gobierno también le recorta los recursos a la Semarnat y todo esto pues ha sido ya señalado a nivel internacional también como un país que va en contra de los compromisos mundiales. La CONAFOR reportó 4.636 incendios forestales, lo que es el nivel más alto en los últimos 5 años. Todo esto también se habla de la mala administración de los recursos, de la austeridad que genera ineficiencia y esto genera muertes y corrupción. O sea, la ineficiencia de la administración pública también es corrupción. Adelante. Quiero, al final, abajo de todas estas láminas, abajo a la derecha, dice más información en la página 17 o en la página X. Esto lo que les quiere decir es que hay una liga con el documento extenso. Esto simplemente es el navegador y las ideas. Si le podemos oprimir allí, en donde diga a la liga, hay un documento, los dos van a estar subidos en la página del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional para su manejo por parte de todos los senadores a profundidad. Muy bien, regresamos. Y la reforma regresiva sin rumbo, esto es en lo que tiene que ver con la degradación del medio ambiente y lo que están haciendo con la iniciativa de la ley de la industria eléctrica, que ya fue suspendida por una acción de inconstitucionalidad, con una controversia constitucional que metimos, una acción de inconstitucional, perdón, como senadores y que ya prosperó la suspensión y hoy me informan que también prosperó ya de manera definitiva la ley de la industria petrolera. Pero nos habla de un gobierno que lo que sigue es que va a hacer estos cambios por la vía constitucional para poderlo, pero pues dependerá de que tenga un resultado en la próxima elección, cosa que todo apunta a que van a perder participación y peso en las próximas elecciones de la próxima legislatura el grupo oficialista. Adelante. Bueno, pues esto ya es un poco lo que había venido hablando, en el deterioro de la destrucción ambiental. Ya quisiera avanzar un poco más rápido para poder dar espacio a preguntas y respuestas. Uno de los temas, también los dos finales que nos quedan, es el menosprecio del federalismo y la opacidad de la gestión. Este gobierno, centraliza el manejo del presupuesto y obtiene todos los recursos destinados a los proyectos para el presidente y desaparece todos aquellos programas y fideicomisos, mermando el ejercicio de la colaboración, sobre todo en lo que viene siendo el ramo de las aportaciones. Ahí hay una pérdida muy grande de los recursos orientados a los estados, en donde había una coparticipación de estados, municipios y la federación, y todo ya se ejerce de manera directa por el gobierno federal. En los programas sociales con fines electorales también se da la opacidad, perdón, ahí la opacidad. Hoy en día los programas los entrega directamente, cosa que nunca había sucedido porque siempre había participación de otros actores, había seguimiento, transparencia, había padrones, ahora los manejan ellos directamente con un
tinte cada vez más política. Y pues la propia Auditoría Superior de la Federación ya ha alertado sobre las irregularidades en estos padrones de beneficiarios de estos programas. Dejan sin recursos a los gobiernos estatales, ya han creado una alianza federalista, 9 gobernadores, precisamente para exigir una asignación de recursos justa y equitativa, y han exigido también un nuevo federalismo, una revisión del federalismo. Entre el 19 y el 21, el presupuesto en participaciones federales se redujo 5%, nunca se había reducido, siempre iba creciendo, y la creación del INSABI y los superdelegados arrebatan las funciones a los estados. Si esto lo hubiera hecho cualquier otro presidente, se le hubieran echado encima, pero como lo hace López Obrador, se cree que esto es para beneficio de la gente, y en realidad lo único que es un proyecto político, ideológico de control para perpetuarse en la mayoría y construir una nueva hegemonía política. El gobierno federal ha buscado hacerse de fondos que corresponden a los estados, como los fondos metropolitanos, que los desaparece, el Fonden, que lo desaparece, o el Fondo Minera, que lo desaparece, y los ejerce todo directamente la federación. Por último, la opacidad de la gestión. Es un gobierno que esconde, que elude, que asigna directamente los recursos y critica a los órganos autónomos como el INAI, pero la falta de acceso a la información, de rendición de cuentas y el uso de recursos es precisamente la marca de la casa de esta administración. Espérate para atrás. Dale para atrás. La desaparición de los fideicomisos, la compra de vacunas para el COVID, o las irregularidades de los padrones de los programas sociales han sido fuertemente criticados por fomentar la opacidad. Adelante. Las dependencias del gobierno federal han negado 24,852 veces la entrega de documentos por considerarse reservados. La Auditoría Superior de la Federación señaló que la SEDENA y la Secretaría de la Función Pública reservaron información durante auditorías que se llevó a cabo, y el presidente amenaza con desaparecer instituciones como el INAI. La compra de vacunas también se hace con reserva de información, solo entra en la forma de las compras públicas opacas. Adelante. Y con esto terminamos, simplemente para decir que el 80%, 79,3% de las compras han sido mediante adjudicación directa, siendo el nivel más alto desde hace 4 años. A partir de 1919, 8 de cada 10 contratos han sido realizados mediante procesos sin concursos, los cuales representan un incremento en el costo pagado, pero sobre todo una protección a sus contratistas y una falta de supervisión y seguimiento de esas obras por parte de la sociedad. Muy bien, con esto, este es el balance. Quiero decir que este gobierno, pues simplemente en estos 3 años, no solo ha preocupado a los ciudadanos que pensamos distinto a él, sino que a muchos de los que pensaban y que lo apoyaron en un primer momento, hoy se sienten decepcionados, y los está dejando sin argumentos para defenderlos. Preocupa a los ciudadanos el rumbo que está tomando nuestro país, y simplemente este gobierno ha confundido lo que es la construcción de un bien común con el estatismo. Ha confundido la eficacia administrativa y el control por el militarismo. Ha confundido lo que es la relación con los estados y municipios con un presidencialismo exacerbado, y ha confundido la democracia con un gobierno de un presidente de una sola voz, de una sola visión, y que no incluye, no tolera, no reconoce a la diferencia. Y este es el balance que presentamos. En todo esto hay un documento detrás,
Esto que presentamos simplemente es el navegador para orientar visualmente y poder entrar a los documentos que seguiremos enriqueciendo con mayores datos. No es exhaustivo, coordinador, pero nos refleja algunas de las pinceladas más graves, más rojas de este gobierno. Muchas gracias, senador. Empezaríamos, si les parece bien, con las preguntas. Iniciaríamos con las preguntas relacionadas con el tema. Jorge Chaparro, tienes la palabra. Estás conectado, ¿verdad? Gracias, Sergio. Senadores, buenos días. Yo quisiera preguntarle al senador Madero, hay pues en este momento preocupación en el sector, sobre todo el sector financiero, porque se habla ya de salida de capitales, es un importante número, más allá de los 6,000 millones de dólares que podrían haberse ya retirado del país. También hay focos rojos porque pues las instituciones bancarias están cerrando sucursales en todo el país. Ya están cerca de 1,000 las sucursales que han cerrado de los diferentes bancos. Y el INEGI dio a conocer que la tasa de desocupación, el desempleo en México, aumentó de nueva cuenta. Es un panorama pues bastante desolador ante lo que pues parece será inminente un alza en los impuestos para poder resarcir o poder obtener recursos y poder mantener el nivel de gasto que tiene el gobierno actualmente. Preguntarle primero su opinión respecto de los temas que le he mencionado y segundo, ¿habrá o no un aumento de impuestos en los próximos meses, tal como lo había anunciado también el secretario de Hacienda? Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que el presidente va acomodando su narrativa. Él dice que él había dicho que no iba a aumentar impuestos y ahora dice que nomás sobre el primer trienio, pero que para el segundo trienio pues iba a tener que hacer una reforma fiscal. Es ineludible, es inevitable que ellos vayan a buscar mayores recursos porque ya se quedaron sin canicas, Jorge. Los datos que tú me das sí son preocupantes. El único motor de la economía ha sido el sector externo, tanto las exportaciones como lo que vienen siendo las remesas, pero esto nos habla de que en México se creció mucho la informalidad y el desempleo o el empleo mal pagado. Y pues esto se está viendo en un deterioro también en los niveles de desarrollo humano, la pérdida de capacidad de cubrir con los ingresos monetarios el costo de la canasta básica. Hay un empobrecimiento de la población muy grande y esto se va a ver después de las elecciones con una reforma fiscal recaudadora, totalmente para tratar de exprimir más a los contribuyentes y financiar el gasto público que es deficitario y sobre todo que tiene un mal manejo. Yo lo que te diría es que todo es la suma de las acciones que está haciendo este gobierno y que no tienden a mejorar, tienden a empeorarse. Y esto es muy, muy preocupante. Lo veremos ya en una segunda serie, en un segundo capítulo de esta administración, en donde va a ser mucho más radical el presidente de la República y va a polarizar más todas sus posiciones. Aunque no le están saliendo, va a apostar el doble por su visión y esto es preocupante para nuestro país, para la economía. Pero Jorge, lo que más te puedo decir es la caída no solo del empleo, sino de la inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Y lo que está viendo es puro crecimiento de la economía informal. Muchas gracias, senador. No sé si alguien más tenga preguntas sobre el tema, que el resto de las preguntas que tengo, que son varias, son sobre otros temas. ¿Alguien que esté conectado, que desee la palabra? Yo quisiera, Sergio, si me permites hacer un Adelante, comentario. por favor, coordinador.
En primer lugar, quisiera felicitar a Gustavo Madero porque la verdad es que, aunque él en el inicio de esta presentación hace un reconocimiento pues a todo el mundo, el trabajo de compilación, de llevarlo a cabo y de realizarlo para presentarnos y que sea un documento fácil de manejar, pues es de él y de su equipo. Y eso, bueno, hay que reconocerlo porque vale mucho la pena poder tener un instrumento que nos permita conocer cuál ha sido el tránsito en el tiempo de este gobierno y de los actores alrededor, los que están con él y los que estamos a lo mejor en otros poderes. Y eso, bueno, hay que reconocerlo. Y segundo, me parece que es un documento que resulta muy valioso porque hace como una radiografía en temas muy puntuales y que preocupan mucho a la gente. Entonces, antes de pasar a cualquier otra cosa, yo quisiera reconocerlo y agradecerlo, Gustavo, porque desde el principio, cuando surgió esta idea, él se ofreció a hacer toda esta compilación. Muchos pues, de las cosas ahí mencionadas, cuando las escuchamos, se las empezamos a recordar, pero bueno, el caso de irlas pues, agregando en un solo documento pues es valioso y puede ser muy útil como un elemento de consulta. Así que, pues nada más era eso, reconocer y agradecer a Gustavo todo el esfuerzo. Gracias, coordinador. A la orden. Muchas gracias, coordinador. El link en el cual están los dos documentos a que hizo referencia el senador Madero ya lo tienen ustedes en el chat. Empezaríamos entonces con las preguntas, el resto de las preguntas. Gerardo Segura pregunta, ¿qué opinan? Son 3 preguntas, las hago una por una. ¿Qué opinan de que a los familiares de las víctimas del metro siguen sin recibir apoyos? Y lejos de eso, lejos de que se les apoye, se les está amenazando. Y si en el Senado, y si ustedes en el Senado podrían dar apoyo legal para estas personas que están con un dolor inmenso. ¿Quién desea responder? Pues si me lo permiten, yo quisiera responder a Gerardo Segura, aprovechando un poco la pregunta, es muy similar a la que esta mañana platicábamos con el presidente Marco Cortés. Efectivamente, lo que muestra esta falta de atención en el dolor a mucha gente que pues, perdió a sus familiares y los que los tienen todavía atendiéndose en hospitales, pues habla de un gobierno absolutamente insensible, que se preocupa más por otras cosas, está metido en la campaña, en cómo ver para que no pierda la elección, que parece ya inminente en una cantidad muy importante de distritos, también seguramente en la mayoría de las gobernaturas y en múltiples alcaldías de nuestro país. Y deja de lado pues lo que viene a ser el dolor, el sufrimiento de una gente que necesitaría la pues, solidaridad del gobierno mexicano. Hoy se ofreció, precisamente por parte de pues el presidente del partido, la asesoría jurídica que necesitaran estas personas sin menoscabo de cuál sea su afiliación partidaria, ¿no? O sea, al final, si alguien quiere votar por otro partido, adelante, pero que para poder llegar a cabo una situación como esta pudiera establecerse pues una consideración de ayuda desde el propio partido. Recordándose también que, por ejemplo, en el caso del conocido socavón, bueno, pues se le dieron 30 millones de pesos a cada persona a las que ahí, o a los familiares de los que ahí tuvieron este lamentable accidente. Entonces, no hay comparación entre lo que se ha dicho por ahí que se quiere hacer con las víctimas del metro y lo que se exigió y se entregó en aquel momento a las víctimas de aquel accidente trágico también. Pero en este caso estamos hablando de un accidente que tiene que ver incluso más allá que la sola circunstancia pues natural, porque no fue un asunto fortuito, fue un asunto provocado por corrupción, por dolo, por negligencia, pero al fin y al cabo por una razón de seres humanos. Entonces hay que atenderlo. Qué lástima que el gobierno no tenga ni siquiera la disposición de platicar y de tratar de llegar a un acuerdo y ayudarlos en serio y no nada más simular esa ayuda como muchas de las ocasiones hace. Y hoy lo que ocupa es pues todos los espacios que tiene para tratar de desviar la conversación y dejar este accidente tan grave de lado. Muchas gracias, coordinador. Permítanme. Gerardo Segura pregunta, ¿consideran ustedes que la propuesta del diputado de Morena, Edelmiro Santiago, muestra, perdónenme, Edelmiro Santiago Santos, de nacionalizar las afores de los mexicanos para que se ocupen las megaobras, refleja las intenciones de Morena de apropiarse de los recursos de los mexicanos? ¿Quién desea responder? Senador Madero.
senador Rementería, quien desee. Gina. Pues, a ver, si no, yo comentaría que me parece que estas son como buscapiés que manda el gobierno federal a través de diputados para que, de ciertos diputados, para que en caso de que no caiga bien, pues entonces las pueda retirar. Pero sí claramente muestra la intención oculta de irse apoderando de todo. Y ahora hablamos hasta de los recursos. Hay que recordar que la Constitución, precisamente las AFORES, son de cuentas personales, recursos de los ciudadanos que no pueden ocuparse simplemente en las obras, por importantes que sean, del gobierno. Eso es un recurso que es propiedad de cada ciudadano y que, por supuesto, sería una locura. Ahí el PAN defenderá con todo pues esta mala intención. Se ha dicho por parte también del coordinador de los diputados de Morena que no, que eso no lo respaldará el grupo parlamentario. Bueno, yo creo que se dio cuenta que la propuesta era una cosa, una barbaridad, que por supuesto cayó muy mal y que la población, pues evidentemente respondería. Y todo aquello que hoy le supone algún evento, alguna pérdida en el terreno electoral, pues lo están midiendo muy bien. Lo cierto es que hoy tenemos ya varias encuestas de diferentes, incluso de medios internacionales, en donde hablan de que ya no solamente perderían la mayoría calificada en el Congreso, estamos hablando de que ya hay un empate en lo que es las mayorías, la mayoría simple en la Cámara de Diputados, y me parece que eso con el tiempo, cada día que pasa, se va recomponiendo y es muy posible que tengamos la posibilidad de lograr ya pues una mayoría simple de un grupo opositor distinto a Morena y sus aliados, lo cual los tiene pues simplemente pues ocupados de distraer la atención en los temas como el del metro, como algunos más, y propuestas como estas pues siempre las echan rápidamente porque no les genera en este momento ningún asunto que les pueda redituar electoralmente. Así que me parece que simplemente se desecha ahora, pero muestra una verdadera intención de muchos de los actores de Morena, de este ánimo autoritario, de este ánimo dictatorial que pretenden hacerse dueños de absolutamente todo, ahora hasta del recurso de las mismas personas, de los ciudadanos, que muchos de ellos seguramente habrán votado por ellos en el 18. Muchas gracias, senador. Si me permiten nada más, adelante. Yo creo que no hay que olvidar que esta intención del grupo parlamentario de Morena y del gobierno de la 4T y del presidente López no es nueva. Esto que acaba de salir ya lo habíamos leído y escuchado hace, pues yo creo que ya hace un par de años, en donde había una firme intención precisamente de ir por estos recursos. Acuérdense que, como ya lo comentó aquí el senador Gustavo Madero, así como desaparecieron fideicomisos, así como han ido por todos los recursos adicionales que finalmente sí son parte de un apoyo a los particulares y en este caso los ahorros de los trabajadores, por supuesto que independientemente que ahorita se podría estar manejando como una cortina de humo, independientemente de que como muchas iniciativas las presentan y después las retiran y después hay quien les enmenda la plana y que puede ser estrategia, también hay que decirlo, este gobierno se ha acabado todos los recursos que había incluso en reservas. Y por eso se ha hablado ya de la posibilidad de que pasando las elecciones, y hay que estar muy pendientes de esto, habrá efectivamente, ya el propio secretario de Hacienda lo ha dicho, una reforma fiscal, porque ya no tienen dinero para repartir y para regalar dentro de sus programas sociales. Entonces, así como no hemos visto inversión, porque todo el recurso, todo el presupuesto se ha ido a programas sociales, así también este tema creo que no hay que desestimarlo, independientemente que pudiera ser ahorita una cortina de humo. Verdaderamente creo que sí, seguramente van a buscar ir por los ahorros de los trabajadores. Muchas gracias, senadora. Finalmente, ¿consideran ustedes que el presidente López Obrador debería poner más atención en todos los candidatos de su partido que están haciendo campaña y ofreciendo tarjetas de apoyo para los ciudadanos? Y comenzar a denunciar primero a sus candidatos antes de pedir penalidades para la oposición? Igual para quien desee. Senador. Adelante, Gustavo, si quieres.
Sí, coordinador, pues yo creo que el presidente no debería meterse en las elecciones, pues ese es el reclamo. El presidente aquí ya lo dan por un hecho y hasta lo normalizan, lo naturalizan, lo legitiman, que el presidente esté viendo quién sí, quién no. Yo creo que eso es ya reconocer el grado de violación a la ley que está haciendo el gobierno, decir que el presidente debe cuidarse más de sus propios candidatos, porque lo que está haciendo es descaradamente incidir en las elecciones, no solo en su partido, sino en el proceso mismo. Entonces, más bien el llamado es a que el presidente no se meta, que saque las manos, que no utilice ni las instancias del gobierno federal, como la fiscalía o la unidad de inteligencia financiera, ni los programas sociales, ni tampoco la mañanera y el púlpito que tiene el presidente para influir en las elecciones. El llamado es a que no se meta. Y a Morena, que no defienda violadores, que no defienda corruptos, que no defienda las personas que tienen señalamientos, sino que presente gente que esté comprometida con un perfil, como lo dice la propia legislación, con un modo honesto de vivir y que no tenga la necesidad de estos señalamientos. Me preocupa mucho el grado de violencia, el número de muertos, ya creo que llevamos 84 candidatas y candidatos muertos, y esto pues es alarmante. Nos habla de cómo se está polarizando esta elección, y lo preocupante es que todavía nos faltan pues casi 3 semanas. Muchas gracias, senador. Víctor Mayén pregunta, ¿en qué estado está la acción de inconstitucionalidad para impugnar las reformas a la ley de hidrocarburos? Hace unos minutos el juez Gómez Fierro suspendió sus efectos generales por tiempo indefinido. Tenemos, si me permiten, con el permiso de Gustavo y de Gina, tenemos ya presentadas pues varias, de hecho, acciones de constitucionalidad, creo que llevamos 10 en toda la legislatura. Se han presentado recientemente la del padrón telefónico y se está trabajando para presentar en breve, por la composición de los 4 partidos que estamos fundamentalmente apoyando esto, pues la de hidrocarburos. Primero será la de hidrocarburos, lo de la ley, y luego del transitorio de hidrocarburos. Estando pendiente también la conocida como ley Saldívar, ¿no?, que estaríamos presentando en los próximos días. Una vez que haya sido publicada, esta todavía no ha sido publicada, pero bueno, el estatus es de avance, de mucho avance, el documento está prácticamente terminado, se tendrá una reunión esta semana para poder llevar a cabo ya pues las consideraciones que tengan a bien hacer pues algunos senadores o los distintos grupos parlamentarios para tener ya el documento final. Muchas gracias, coordinador. Jorge Chaparro, habías pedido la palabra para otros temas. ¿Sigues conectado? Sí, señor, gracias. Quiero insistir un poquito sobre lo que acaba de mencionar el senador Madero, de que el proceso electoral se ha polarizado de manera pues peligrosa. Tenemos ya un buen número de personas ligadas a la política asesinadas, 83, 32 de ellos candidatos o precandidatos a un puesto de elección popular. Preguntarle en concreto, senador, y a los senadores que gusten responderme, preguntarles en concreto si esta polarización, ustedes ven que se va a incrementar, que será riesgoso hacia la jornada del 6 de junio. ¿Cuál es la expectativa que debemos tener como ciudadanos ante estos ataques que se dan? Y ya no solamente verbales, sino también, bueno, pues ataques armados que provocaron, por ejemplo, la muerte de Abel Murrieta en Sonora hace unos días. ¿Qué nos queda a los ciudadanos como esperanza o como expectativa de cara al 6 de junio? Muchas gracias. Si me permiten un comentario general, primero, yo estoy muy preocupado, Jorge. Se ve venir. Con lo que les tratamos de compartir a ustedes es un deterioro, una involución de la democracia. El propio Porfirio Muñoz Ledo dijo que estábamos en un
momento de la historia de definición de si consolidamos la transición democrática o entramos en una regresión autoritaria. Y estamos entrando en ese viento dominante de una regresión autoritaria, pero muy polarizada. Y los nomios apuntan a que el proyecto del presidente no va a crecer, sino que va a perder posiciones en el Congreso, en la próxima legislatura. Y esto lo va a volver todavía más radical. El presidente va a hacer apuestas mucho más extremas. Y él desde el principio ha apostado a dividir el país en dos bandos, los que están con él y los que estamos contra él, y unos son buenos y los otros son traidores a la patria. Esto no es nada bueno, son casi tambores de guerra, porque cuando la política fracasa, la guerra es la que triunfa. Y este es un poco el miedo que estamos viviendo. La gente no quiere polarización, no quiere pleitos, quiere unidad, quiere soluciones, quiere que volteemos a ver sus condiciones y su nivel de vida para ver cómo les podemos apoyar y que cese ya esta confrontación que desde la Presidencia de la República se viene atizando cada vez más, porque yo estoy muy, muy preocupado porque los populismos para mantenerse tienen siempre que polarizar y generar una visión, una narrativa de buenos y malos, y que el gobierno representa a los buenos y todos los demás somos los malos. Y esto es algo muy triste, muy preocupante, que apunta a que se puede todavía violentar más. Muchas gracias, senador. Yo quisiera compartir algo, Sergio. Senadora, por favor. Yo creo que aquí es muy importante mencionar que el presidente de la República está claramente violando la ley electoral al inmiscuirse en las elecciones directamente desde el púlpito presidencial. Él ha dicho que lo hace como ciudadano y no como servidor público. Sin embargo, hay que recordarle al presidente de la República que él no puede actuar desde un espacio que finalmente nos cuesta a los mexicanos estar un día sí y al día siguiente también atacando a quienes son candidatos que no son de su partido y protegiendo a quienes sí son de su partido. Asimismo, ha atacado a las instituciones como al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral, si es que no le beneficia a sus candidatos, sus resoluciones, y creo que esto es gravísimo. Por supuesto que lo que hemos visto, ese ataque frontal hacia los candidatos que de alguna manera están avanzando por ganar ciertos estados, pues es muy lamentable, sobre todo porque no está viendo lo que los candidatos de Morena están haciendo desde sus espacios, o los propios gobernadores de Morena están haciendo. Aquí en Baja California, el gobernador Jaime Bonilla prácticamente está en campaña a favor de su partido, incluso utilizando recursos públicos, entregando apoyos en materia de despensas, etcétera. Y en esos temas, por ejemplo, como en Baja California, pongo el ejemplo de mi estado porque me consta, no dice absolutamente nada, no dice ni pío el presidente de la República. Yo creo que es importante hacer notar esto, hacer notar que finalmente el presidente de la República está violando la Constitución y las leyes electorales. Sergio, si me lo permite, yo quisiera agregar, aprovechando el comentario de Gina, efectivamente hay que decir que el presidente está cometiendo un delito electoral. Además, no hay ni siquiera que juzgarlo, está confeso. Él mismo lo hizo hace unos días cuando se le preguntó expresamente si es que estaba interviniendo en las campañas electorales, y él, pues con un acto de descaro inusitado, dijo: sí, claro, por supuesto, estoy interviniendo, no podría dejar de hacerlo. Me parece que eso es gravísimo y tiene un poco que ver con lo que comentaba hace un rato el senador Madero, donde dice: oye, pareciera que nos estamos empezando a acostumbrar a que las cosas se hagan así. Y esto es terrible, porque de lo que estamos hablando es de acostumbrarnos a que se violente la ley, la norma, y que nadie diga nada, solamente por el hecho de ser el presidente, como si a él le tuviera que haber un caso de excepción para aplicarle la ley y al resto de los mexicanos no. Me parece muy serio.
Hay reformas que se han hecho, por cierto, en esta legislatura, donde se establece ya los delitos electorales en el artículo 108 de la Constitución, que permitirían someter a proceso al mismísimo presidente. Entonces hay que revisarlo, hay que tenerlo en cuenta, porque no puede ser que nos parezca normal y ya de repente, por momentos hasta jocoso, el que el presidente se metió. ¿Y ahora con qué se metió? Oye, pues no, eso es algo increíble. En México no ocurría, no había esta intervención descarada, burda, protagónica del Ejecutivo Federal en la elección, y eso se tiene que corregir. No lo podemos permitir. Muchas gracias, senador. Gabriel Santomila pregunta al senador Madero directamente su opinión sobre la sequía en diferentes regiones del país y la falta de estrategia del gobierno, en particular de la Secretaría de Agricultura. Y de la Conagua, que ya le costó la cabeza también a esta Blanca Jiménez. Sí, hay un pésimo manejo de la administración del agua, hay un recorte en el presupuesto, pero sobre todo hay una falta de coordinación con los estados, con los municipios y con los propios usuarios del agua en las distintas regiones. Estamos atravesando un momento terrible. Chihuahua ya están cerradas las presas, está empezando el ciclo agrícola apenas y ya no hay riego de los sistemas de riego, el 0,5 ya está cerradas las presas. Y esto es precisamente por el mal manejo del agua. Es muy triste esta situación, vamos a sufrir mucho, va a haber migración, va a haber expulsión de gente del campo, va a haber pérdida de recursos. La sequía afecta a la ganadería también, porque cuando no hay pastizales y cuando no hay pasturas, no hay granos, no hay forrajes, también en la ganadería se está sufriendo muchísimo. Hay una agricultura que es próspera, que es la de exportación, pero la agricultura más general, la más amplia, está sufriendo muchísimo. La agricultura de temporal y también la de los distritos de riego que quedaron abatidos con las presas que no tienen ya ninguna captación. Muchas gracias, senador. Finalmente, Vero Macías pregunta, si pudiera el senador Madero decir brevemente cómo resumiría en estos 3 años de gobierno del presidente. Sí, una gran esperanza, una gran expectativa, un gran voto de confianza y un gran poder que se les dio, totalmente desaprovechados en caprichos, en ocurrencias y en medidas ineficaces para atender los grandes problemas del país. En pocas palabras, están quemando mucha pólvora en infiernillos y no están atendiendo la problemática de la población, sino las prioridades de un gobernante y de su ideología. Muchas gracias, senador, muchas gracias, coordinador, muchas gracias, senadora Cruz. Ya no tenemos más preguntas, con esto daríamos por terminada la conferencia de prensa. Que tengan todos muy buen día y muy buena semana. Muchas gracias. Les enviamos todos los documentos y materiales como de costumbre a nuestros mecanismos de... Muy buenos días a todos, muchos saludos, buena semana. Buena semana. Buena semana.